Ya, ya está esto. Ahora vamos a abrir HP. Se me pasó pasarles el video, pero ya, bueno, ustedes ya lo ven. Acá en HP, en HU, sí les voy a pasar enlaces para ver videos, ¿ya? A ver, también aquí está el archivo que les he colgado en Cubicol. También todo está publicado en Cubicol. Historia del Perú. Dice oncenio de Leguía, o sea, la parte final del oncenio de Leguía. Yo no estoy abarcando lo que su MIS ya les explicó, ya, porque he estado revisando qué es lo que estaba publicando la MIS. Oncenio de Leguía y el tercer militarismo, o sea, la parte inicial del tercer militarismo. ¿Ya? La pregunta en el foro y que pueden ir respondiendo es esta, publicado en Cubicol. ¿Ya? Según tu criterio, ¿cómo debe desarrollarse una campaña electoral presidencial? A ver, le pregunto a ver, Najarro, según lo que crees tú, ¿ya? Según el poco tiempo de vida quizás que ustedes tengan, chicos, a ver, ¿cómo crees que debe realizarse de manera correcta, una campaña electoral presidencial? Imagínate que te estás postulando, ¿ya? Que te estás postulando para ser presidente o para tener algún cargo importante que represente tu comunidad. Entonces, ¿cómo crees que se tiene que realizar tu campaña para darse a conocer de que la gente vote por ti? A ver, ahí tiene que ponerse en el supuesto caso que están postulando ustedes a la presidencia o, por ejemplo, al Congreso o para ser este alcalde. A ver, ¿alguien puede responder, chico, de los tres? La pregunta es esta, ¿ya? La pregunta es esta. Según tu criterio, o sea, criterio de cada uno de ustedes, ¿cómo debe desarrollarse una campaña electoral presidencial? Este, o sea, para hacer eso, primero tienen que ser honestos con con las propuestas que dictan, que sean honestas, claras, y que ¿Ya? que cada propuesta que hagan que se cumpla, porque a veces, o sea, los presidentes dicen algo, por ejemplo, dice pena de muerte a los violadores y eso es mentira, porque, o sea, la gente no conoce mucho de las leyes, Y pero no se practica. Ajá. lo primero que no puede hacer un presidente es hacer pena de muerte porque todos tenemos este derecho a la vida. Entonces él no Ujú. puede hacer eso. O sea, son mentiras que a veces el pueblo cree Claro, sí, pues, por por su ignorancia ignorancia. quizás. Ujú. Ay, ya, hija, muy bien. Claro, miren, sí, lo que tú dices es un aspecto ideológico, o sea, en el sentido del pensamiento. Sí, también es válido tu respuesta, no es del todo, equivocado. Pero cuando quiere decir esto de cómo se debe realizar una campaña electoral presidencial, quiere decir, por ejemplo, que las personas que están, eh, vamos a decir esta palabra, administrando, que están, ¿cómo se llama esta palabra? Que están apadrinando tu campaña, ahí está, las personas que están apadrinando tu campaña o que están solventando los gastos de tu campaña, por ejemplo, en publicidad, propaganda o todo lo que tiene que ver para que el candidato sea conocido, tiene que ser con un dinero que que se pueda dar a ver, ¿cómo se llama? Un balance, ahí está, un balance. O sea, lo que yo he observado, ¿ya? Lo que yo he podido observar, por ejemplo, cuando hacen campañas en el caso de Keiko, en el caso, por ejemplo, de casi todos los candidatos, simplemente hacen campañas millonarias. Ustedes se dan cuenta, yo digo, pero ¿cómo esta persona puede tener tanta plata? O sea, ¿cómo puede hacer tanta publicidad en casi todos los departamentos del Perú? Y lo que sí me he dado cuenta es que ellos hacen alianza con personas millonarias que tienen mucho dinero y a veces le dice, ya, cuando entras al poder, ya, acuérdate de mí, que yo te ayudé, o sea, que yo te apoyé con 5 millones, con 10 millones de soles y esto. Entonces, es como decir que si él entra para presidente y yo por haber invertido cierta cantidad de plata, me tiene que favorecer en su periodo presidencial. Es como, de ejemplo, Odebrecht.
Ustedes saben que es una empresa brasilera, ¿no? Ahora, creo que esta empresa brasilera apoyó a Alan García en su campaña presidencial con cierta cantidad de plata, millones, millones de soles. Entonces, cuando él fue presidente, él dio cabida a esta empresa para que pudiera hacer trabajos de obras públicas. Y en esas obras públicas ellos usaban poco presupuesto y ganaban, el Estado le pagaba mucha cantidad de plata, sin haber hecho un buen trabajo de calidad esa empresa. Ustedes acuérdense de las obras fantasma en su época presidencial, o sea, cuando él supuestamente hizo un hospital, un aeropuerto, claro, se hizo, pero solo de fachada, porque no se completó esas obras. O sea, fue como una especie de pantallazo nomás. O sea, como decir una mirada así superficial que trabaja, cuando en realidad no trabajó. Entonces, ahora en la actualidad, lo que se plantea es que todo candidato presidencial, cuando se postule, todo lo que gaste sea publicado. O sea, den a conocer a la gente cuánto han gastado realmente. Y si era dinero honrado o era dinero producto, por ejemplo, se comenta que Keiko fue apoyada por narcotraficantes o por personas que en realidad pues no tienen podremos decir, una actividad legal, sino ilegal. Acuérdense los narcoindultos. ¿Por qué se dio? Porque eso ya se da desde la campaña presidencial. O sea, hay uno, por ejemplo, si yo me quiero postular a ser presidenta, yo tengo que saber qué tipo de personas me apoyan. Tengo que saber si estas personas son honestas o no son honestas. Y todo lo que se gaste en mi campaña presidencial, tengo que dar a conocer cuánto se gastó, de qué manera se gastó. Y no tengo por qué comprar votos a la gente. ¿Saben por qué yo les digo eso de comprar votos? Porque el padre de Keiko, ¿ya? Yo les digo así porque yo he observado varios gobiernos. El padre de Keiko, cuando yo era niña, pues él regalaba sacos de arroz, regalaba sacos de azúcar o regalaba cantidad de víveres a la gente pobre. ¿Y para qué? Le decía, ya, yo cuando sea presidente, yo voy a estar a favor de la gente más humilde. Claro, lo cumplió en su primer periodo, en su primer gobierno, fue un buen gobierno, pero después cuando gobernó consecutivamente su segundo periodo, se olvidó de la promesa que había hecho. Y simplemente fue algo, es como decir, yo te regalo un saco de papas y a cambio tú votas por mí. ¿Ya? O sea, eso se hizo en la campaña de Alberto Fujimori. Él regalaba a la gente más humilde, la gente, pues, podremos decir, más pobre, donde no, pues, están desesperados por comer, pues, o que viven su día a día, como dicen algunos, ¿no? Entonces, es una situación que no es ajena y que en realidad, muchos candidatos entran con el afán de ganar plata, pero no con el afán de mejorar la situación o que el Perú sea una potencia mundial, ¿por qué no? Porque nosotros tenemos de todo para que el Perú sea un país así a la altura de Estados Unidos o un país a la altura de Francia. ¿Y por qué no se da esto? Porque hay corrupción, ¿no? Porque hay corrupción. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando uno está en el poder y maneja cierta cantidad de dinero, le entra la avaricia, o sea, roban, ¿no? O sea, como dicen algunos, el dinero es un mal necesario. ¿Por qué es un mal necesario? Porque embrutece a la gente, porque la gente, pues, cuando ya tiene plata o le gusta ganar plata, simplemente, pues, a veces hace daño a la naturaleza, destruye su propio medio ambiente con el afán de ganar dinero, ¿no? Ahora, quizás me desplayé un poquito más allá, pero es la realidad, pues, es la realidad. Y eso de alguna manera se disfraza en las campañas presidenciales. ¿Ya? Ahí yo lo dejo para que ustedes creen un debate. Pueden crear un debate, ¿ya? Yo he creado más o menos una especie de crítica, ¿ya? Ahora, acá está el video y otro es, ustedes descarguen por favor el archivo. Descarguen el archivo. Ahorita es momento de que ustedes descarguen porque estamos en el curso de ciencias sociales, ¿ya? Descarguen el archivo, este es el archivo que les he publicado en Cubicol. Y todo esto está aquí en la diapositiva. Miss, yo ya respondí geografía e historia. ¿Le salió mis respuestas?
a ver, sí debe estar acá. Sí, sí está publicado, hija. ¿Ya? Después lo veo. Ya. Sí está publicado. Vayan avanzando los otros jóvenes, chicos. ¿Ya? No pierdan el tiempo, ahorita es el momento. Ya, a ver. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a materia de la teoría. O sea, vamos a entrar al tema principal. ¿Ya? El tema que vamos a desarrollar en Historia del Perú es oncenio de Leguía, o sea, los 11 años de gobierno de Leguía y el tercer militarismo. Estamos hablando del año 1930 al 31, ¿ya? Más o menos 2 años, el lapso de 2 años. ¿Qué pasa al finalizar el gobierno de Leguía, que viene a ser oncenio, porque gobierna 11 años? Problema con IPC. ¿Qué es IPC? IPC significa, es una empresa internacional que se llama International Petroleum Company, o sea, a ver, traducido me parece que es una compañía petrolera internacional, ¿no? Compañía Petrolera Internacional, en la cual se estableció desde 1922 un documento que se llamó el Laudo de París. Con este documento que firmó con esta empresa, que al parecer proviene de Inglaterra, ¿ya? Proviene de Inglaterra, y la IPC, se estableció, ¿ya? Se estableció que el Perú va a ceder, dice, va a ceder el Perú por 50 años, o sea, por 50 años, va a cederle todo lo que viene a ser la expropiación de petróleo. ¿En qué zona? En la zona de Brey Pariñas, que está en Piura. ¿Ya? Brey Pariñas se encuentra en Piura, es una zona petrolera. Entonces, va a ceder por 50 años que trabajen de manera libre sin que el Perú le haga ningún problema para que ellos puedan explotar el petróleo a su país. ¿Ya? En este caso dice Norteamérica, a la empresa norteamericana, o sea, estadounidense, ¿ya? El Perú va a ceder. ¿Y por qué le cede? Pero ustedes me dirán, pero ¿por qué el gobierno de Leguía ha sido tan tonto para cederle 50 años de explotación de petróleo sin beneficio de los peruanos? Ah, ya, yo les explico, porque ellos nos perdonaron 25 años de deuda. Ustedes saben que el Perú tiene deudas a nivel internacional, o sea, debe a Francia, debe, por ejemplo, a Inglaterra, debe a Estados Unidos, más a Estados Unidos que otra cosa. O sea, deudas externas. Nosotros tenemos deudas externas. Entonces, para aplacar esta deuda externa, por la desesperación y por no poder pagar cierta cantidad de dinero a este país, en este caso Norteamérica, Estados Unidos, el presidente Leguía en su gobierno, él planteó un documento de alianza en la cual le perdonarían 25 años de deuda, ¿no? A Estados Unidos, para que esta empresa de manera libre, durante 50 años pueda explotar en este territorio peruano que era en Piura, el petróleo, ¿ya? El petróleo. O sea, literalmente se regaló el petróleo. ¿Ya? Esta es una caricatura referente al centenario de la batalla de Ayacucho que se celebró también en el gobierno de Leguía. ¿Ya? Acuérdense que él celebró el centenario de la independencia del Perú, o sea, los 100 años de la independencia del Perú. Ahora creo dentro de poco nosotros vamos a celebrar, si es que se da el caso, celebrar el bicentenario, o sea, los 200 años de nuestra independencia. Las obras públicas que realizó durante el gobierno de Leguía. ¿Cuáles fueron las obras que él, por ejemplo, fue la Plaza y Monumento de San Martín, en el centro de Lima, ¿ya? En el centro de Lima, antes de llegar al Parque Universitario, antes de llegar, por ejemplo, a la avenida Tacna, no, a la avenida Bancay, diré, antes de llegar a la avenida Bancay, hay un parque, hay una plaza, ¿ya? A eso le llaman Plaza San Martín. También se creó durante el gobierno de Leguía. ¿Y por qué se creó? Más fue creado por el centenario de la independencia, o sea, se construyó para celebrar los 100 años de la independencia peruana. Otro, también construyó muchas avenidas. Ojo que estas avenidas son conocidas. Por ejemplo, la Arequipa. Antes se le llamaba a la avenida Arequipa Avenida Leguía. ¿Ya? Por ejemplo, es la Avenida Argentina. Ustedes conocen la Argentina. Ya, antes de llamarse Avenida Argentina se llamaba Avenida La Unión. Otro, la Avenida Venezuela. También, antes de llamarse Avenida Venezuela se llamaba Avenida Progreso, en la época de Leguía.
También se crearon urbanizaciones. ¿Cuáles fueron las urbanizaciones? Santa Beatriz, ¿no? Que ustedes ya está, me parece, en Lince, cerca a Lince, Jesús María, Lince, San Isidro, Miraflores. O sea, estos distritos que ustedes conocen fue creado también en el periodo de Leguía. Otro se construyó el Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia. Y también se crea la Escuela de Policía. Ojo que yo aquí solo he puesto alguna de las obras de Leguía, porque se hicieron muchas más obras. ¿Ya? Aquí está la Plaza Unión, está la Avenida Colmena, Alfonso Ugarte, la Avenida Brasil. Todo eso es en el periodo de Leguía. También acá figura el Parque Universitario. Esta torre fue una donación del Estado alemán, ¿ya? Esta torre aquí que está en el Parque Universitario. Otro es el Parque de la Reserva, el pasaje del Correo de Lima, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, también se creó durante el gobierno de Leguía, la reconstrucción del Palacio de Gobierno, la Sociedad de Fundadores de la Independencia, ¿no? Ahora, la caída de Leguía, manos arriba, o sea, toman por asalto, golpe de Estado al gobierno, al oncenio de Leguía. A las finales, el pobre, ¿cómo queda? Lo capturan, ¿ya? O sea, él es capturado el 22 de agosto de 1930. Se produce, dice, un levantamiento militar contra el gobierno de Leguía. Y él va a ser capturado y traído a Lima. Finalmente, dice él, junto con Fujimori van a ser los únicos presidentes en la historia peruana que van a ser enjuiciados. O sea, por su mal gobierno, porque fueron dictadores. ¿Qué significa un dictador? Es cuando decir, yo gobierno en determinado año. Y al siguiente año que se supone que ya no debo postularme, me postulo y tomo me autoproclamo presidente para los siguientes años. Ya, eso hizo Leguía. O sea, como casi tres periodos consecutivos de gobierno, ¿ya? Igualito a Fujimori. Fujimori estaba por más de 10 años, casi más de 10 años para ser presidente, al igual que Leguía. Y ellos son los únicos presidentes que fueron enjuiciados. En el caso de Leguía, dice, él fue internado en la prisión del Panóptico. Eso está ubicado en una isla, donde muere de neumonía en 1932. Ahora, ¿a partir de qué año se da la caída del gobierno de Leguía? En 1929. ¿Por qué se ocasiona la caída de Leguía en 1929? Acuérdense del crack del 29, la crisis económica que surge en Nueva York. O sea, la bolsa de valores, se comienza a decaer pues la economía norteamericana y esto afecta en gran manera pues también al Estado peruano. Y, y también es afectado el gobierno, en ese año, pues, el gobierno de Leguía. La gente sufre eh, por ejemplo, hambre. Nuestra moneda se devalúa. Devalúa quiere decir que pierde valor. Entonces se tiene que crear otro tipo de moneda. Los efectos fueron graves de esta crisis económica del 29. Por ejemplo, la paralización de obras públicas, se paralizaron. La crisis de materias primas, por ejemplo, de lo que viene a ser el acceso al azúcar, el acceso puede ser materia prima de la lana de los animales, ¿no? Otro, la desaparición de la libra peruana, o sea, nuestra moneda se devaluó, perdió valor y fue reemplazada por el sol de oro. ¿No? Para que tenga mayor validez en esta crisis. Otro fue el desabastecimiento de productos de primera necesidad, por ejemplo, arroz, azúcar, productos de primera necesidad, o sea, para mantenernos con vida. Ahorita, por ejemplo, lo que se vende es productos de primera necesidad, ¿no? O sea, los alimentos, más claro. ¿Ya? Esto viene a ser en el caso de la caída de Leguía. Vamos a ver este video, chicos. Les voy a pasar el enlace. Avisen por favor a los otros jóvenes. Ay, ya, segundo bimestre. No, no me han dicho, hija, si era del segundo bimestre los temas, porque como no han avanzado mucho, todavía no podemos poner segundo bimestre, ¿ya? Por favor, seleccionen el enlace que está en el chat, ¿ya? En el chat, seleccionenlo. Un ratito pongan stop, ¿ya? Stop, o sea, ya, stop. Ampliemos la pantalla,
ya, en YouTube, porque estamos ingresando a YouTube. Ahora sí, denle play y observemos el video. Quizás sea de cuarto, pero esta es referencia a nuestro tema.
A ver, chicos, aquí hemos terminado la primera parte de lo que es el curso de historia, ¿ya? Esta es la primera parte, o sea, el final del gobierno de Leguía. Vamos a avanzar de la actividad, ¿ya? De la actividad viene a ser la primera. A ver, nueva junta, no, no todavía, todavía. A ver, ¿qué hemos aprendido del gobierno de Leguía? Lo que se ha hablado, o también del video. ¿Cómo terminó Leguía? ¿Cómo terminó el gobierno de Leguía? A ver, Kerevalú. A las finales, ¿qué pasó con el presidente Leguía? ¿Salió de manera tranquila, sin ningún efecto legal? ¿Kerevalú? A ver, chicos, activen su cámara. Callata, hija. Sí, Miss, ¿Cómo terminó el gobierno de Leguía? ¿Qué pasó a las finales con él? él lo encerraron, Miss, en la isla, no dijo, y murió de neumonía. Dice que renunció, ¿no? Ya. ¿Y por Sí, qué renunció? Había otra persona que se levantó contra él, ¿no? am, sí, sí, no me acuerdo cómo se llamó. Ahí está, Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿ya? Luis Miguel Sánchez Cerro. Ahora, él, en aquella época no era no tenía los mismos tipos de perfiles, porque la mayoría de presidentes, si ustedes se dan cuenta, hasta Leguía, son presidentes de origen, podríamos decir, blanco, o sea, de tez blanca. O sea, el siguiente presidente de Leguía, o sea, después de Leguía, va a ser Luis Miguel Sánchez Cerro, que ya es un presidente ya que se identifica con el prototipo del peruano, o sea, él es una persona de provincia, un provinciano, ¿no? Entonces, ya se salía de los parámetros normales de lo que usualmente era un presidente en aquella época, porque en esta sociedad, estamos hablando de 1930 hasta 1970 más o menos, pues el gobierno peruano, mejor dicho, la sociedad peruana era una sociedad racista. Una sociedad racista, ¿en qué sentido? De que veían pues el aspecto racial del presidente, ¿no? Si era ligado así como las fuerzas aristocráticas, ¿no? Los que tenían poder, era de ese perfil, ¿no? Entonces, de alguna manera, se creó un tipo de desavenencia con el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Solo que vamos a explicar un gobierno transitorio. Todavía no vamos a hablar de Luis Miguel Sánchez Cerro propiamente, pero sí a entrada la elección de este presidente. Ya. En la segunda parte que estamos tomando referencia es el tercer militarismo. Cuando termina de gobernar Leguía, cuando termina de gobernar Leguía, se va a crear una junta militar. O sea, ellos van a tomar posesión, los militares, pero todavía no se elige al presidente. Ojo, todavía no se elige al presidente, pero ya pues la persona que lo había eliminado, que lo había expulsado, que era Luis Miguel Sánchez Cerro, él había tomado la apropiación, o sea, se había tomado él a su propio criterio gobernar de manera paulatina, de manera temporal, 6 meses el Perú, que fue de septiembre de 1930 hasta febrero de 1931. O sea, él gobernó de manera temporal 6 meses, en la que él no estaba solo. O sea, en esta junta militar él no gobernaba solo, sino estaba apoyado de otras 3 personas. Estaba apoyado del coronel Ernesto Montagne, ¿ya? Otro era el también militar Gustavo Jiménez. A ver, un ratito, creo que a otro niño se quiere ingresar. A ver, buenos días, hija. A ver, chicos, por favor, déjenme en el chat sus datos para luego ponerles en la asistencia, ¿ya? La Jarro también está, otra niña también. Pongan en el chat sus datos, ¿ya? Su apellido, su nombre, ¿ya? Porque ahorita no les he puesto asistencia, a ninguno le he puesto asistencia, ¿ya? A ver, la niña que acaba de ingresar, ahorita estamos haciendo HP, Historia del Perú, ¿ya? Estamos avanzando. Tercer militarismo, ¿ya? O sea, en este gobierno temporal,
que estaba gobernando 6 meses, Sánchez Cerro, él estaba apoyado del coronel Ernesto Montagne, ¿ya? Otro es también el militar Gustavo Jiménez y el alcalde de Lima de aquel entonces, de aquella época, Luis Antonio Eguiguren, ¿ya? Ahora, estos 4 personas, solamente que acá no he puesto a Sánchez Cerro, ¿ya? Esas 4 personas van a emprender medidas. Acuérdense que ya hemos pasado lo que es el crack del 29, o sea, la crisis económica de 1929. Estamos en el año 1930. Entonces, ellos para aplacar esta falencia económica a nivel, podremos decir, a nivel de América, porque también afectó parte de Europa, ellos van a emprender medidas populares, o sea, para apoyar a los sectores más pobres y obras de caridad. O sea, el gobierno ahorita con lo que está haciendo en la época de pandemia, que está apoyando con un incentivo económico a la gente, a las personas que casi pues no tienen dinero para solventarse, ellos también van a realizar algo similar. Van a repartir raciones a la gente más humilde a cargo de los policías y también para las personas que se encuentran desempleadas. Otro, esta es una imagen de esta época en la cual se observa el Parque de la Exposición en los años 30, ¿ya? Miren, acá lo que quiero que ustedes observen es que no hay carro. De hecho que no, eso todavía no se da, no hay presencia de automóviles. La Lima de aquella época es diferente a la Lima que hoy conocemos. Está, por ejemplo, el uso de tranvías, ¿ya? Que son parecidos a trenes pequeños que van a circular en medio de la calle, ¿ya? Son trenes pequeños. Y carruajes, todavía se utilizan los carruajes. ¿Ya? Todavía no se introduce el uso de automóviles. Y también la nueva Junta Nacional de Gobierno. O sea, este va a ser el gobierno transitorio, que viene a ser la Junta Militar. Luego del gobierno de Leguía se va a formar una Junta Militar. Ellos van a gobernar. Pero en el aspecto del Congreso, o sea, en el aspecto legislativo, se va a crear una nueva Junta Nacional de Gobierno. ¿Qué quiere decir con ello? Es como decir el Congreso, ¿ya? Es como decir el Congreso, solo que en lugar de decir el Congreso se va a llamar Nueva Junta Nacional de Gobierno, o sea, se va a establecer cómo van a ser los artículos, las leyes, los prototipos, o sea, todo lo que viene a ser el aspecto legal, ¿ya? En este caso, el representante máximo, ¿ya? Del Poder Legislativo va a ser David Samanez Ocampo. Aquí está la imagen. Él se encuentra aquí ubicado con sus 2 hijas. David Samanez Ocampo. Él va a establecer el estatuto electoral y va a incentivar la creación, por primera vez en el Perú se va a crear el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, la JNE, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Y en aquella época solo se va a permitir que voten los mayores de 21 años. O sea, la mayoría de edad era a partir de los 22 años, ¿ya? No como ahora. Ahorita es a partir de los 18, pero en aquella época es mayoría, o sea, ser mayor de 21 años. Y ojo, no solamente ser mayor de 21 años, sino también tiene que saber leer y escribir, porque una persona que no sabe leer y escribir puede poner cualquier cosa. ¿No? Entonces lo que se quiere es que estas personas que voten sean personas conscientes de lo que están votando. Y para ello se establece que tienen que saber leer y escribir los que van a votar. Otro viene a ser la creación del Banco Central, que va a pasar a ser el Banco Central de Reserva, lo que conocemos como el BCR, con obligaciones de contar con más reservas y poder. O sea, ustedes ya saben que ¿dónde se almacena la gran cantidad de plata? ¿Dónde se elabora pues las monedas, los billetes? En el Banco Central de Reserva. Pero en esta época no solamente es el Banco Central de Reserva, también existía el Banco del Perú y también el Banco de Londres. Pero ¿qué pasó? Con el déficit de 1929, o sea, con la depresión que ocurrió en Nueva York en ese año, estos bancos van a quebrar. O sea, van a eliminarse del Perú. El Banco del Perú se elimina y el Banco de Londres también pierde. La campaña electoral de 1931, por eso yo les decía que termina con la elección de Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿ya? Sánchez Cerro
se ganó el respaldo del alcalde de Lima, quiere decir, se ganó el favor, la amistad del alcalde de Lima, que viene a ser Luis Antonio Eguiguren, ¿ya? Dice, se ganó el respaldo del alcalde de Lima y El Comercio, el periódico El Comercio, porque desde épocas antiguas este periódico ha tenido influencia política, ¿ya? Ustedes saben que es el periódico más caro que existe en el Perú y también es uno de los más antiguos. Su sustento popular descansaba en los trabajadores no capacitados. O sea, ¿quién apoyaba? Él se ganó el favor de las masas. O sea, ¿por qué ganó Sánchez Cerro? Porque él fue populista. ¿Qué quiere decir populista? Se ganó a las clases más humildes, ¿no? O sea, se hizo muy cercano a la gente, por ejemplo, que era trabajador no capacitado, los vendedores ambulantes, él se ganó a favor de los vendedores del mercado, de las obras de construcción, de los obreros de construcción, de los barrenderos, o sea, de la gente marginal o de la gente que no tenía pues un sustento económico, podríamos decir, estable, él se ganó el aprecio de estas personas. Otro viene a ser, había gente que, claro, que no está de acuerdo, porque ustedes saben que a veces uno puede ganar el favor de ciertas personas, pero otras personas no. Por ejemplo, la oligarquía civilista. Oligarcas quiere decir, pues, que tenían grandes propiedades, que eran personas ricas, millonarias. La oligarquía civilista lo desdeñaba, o sea, lo despreciaba a Luis Miguel Sánchez Cerro, pero aceptaron su programa conservador. O sea, él decía, ya, vamos a poner de presidente a esta persona. Vamos a ponerlo. Quizás no comparte mi misma ideología, mi mismo pensar, pero vamos a aceptar porque su programa, o sea, su modo de gobierno va a respetar mi integridad económica. Y como va a respetar mi integridad económica, yo lo voy a aceptar como presidente. Eso es lo que decía la oligarquía civilista, a pesar que no compartía con las opiniones quizás que tenía el presidente o el postulante a presidente. ¿Ya? Ahora, veían en él al hombre a caballo que podía restablecer el control social sobre las masas. O sea, ustedes saben muy bien que la gente rica son personas que no están tan cercanas a la gente popular, o sea, la gente de pueblo. ¿Ya? Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, el que ha vivido en cuna de oro, pues no va a entender la situación jamás, va a entender la situación económica de la que vive el pueblo. Es como decir lo que ha pasado, pues, de esta columnista que fue criticada por Magali Medina. ¿Se acuerdan que decía la columna la columna de la vergüenza, creo, ¿no? En el periódico La República, que ella publicó de que en la cuarentena está pasándola en un lugar, dice, de 3.000 hectáreas, que su pobre empleada la ha tenido que dejar de lado, que ahora ella tiene que estar usando su caviar, su champán que está ahí, ¿no? Cuando en realidad pues no podemos hablar de eso en la situación en la que estamos, porque hay gente que literalmente se está muriendo de hambre o no tiene que comer, ¿no? Entonces una persona que ha vivido en una situación de alcurnia, de gran estatus social, pues nunca va a entender la situación económica de los más de la masa, pues, de la mayoría, ¿no? De las personas que vivimos aquí en el Perú, que es una situación que se da. Entonces, la oligarquía civilista vio un medio de escape en Luis Miguel Sánchez Cerro, gracias a que, claro, ellos apoyaban a esta persona porque esta persona era favorecida o apreciada por las grandes mayorías. Ahora, el programa, ¿quién era su contendor? En esta campaña presidencial hay dos competidores, hay dos personas que pelean por el poder. Uno es Luis Miguel Sánchez Cerro y otro es Aya de la Torre. Acuérdense que hemos hablado en el gobierno de Leguía. Figura Víctor Raúl Aya de la Torre, el padre del APRA. Él también fue postulante para la campaña presidencial en 1931. Exhortaba, Aya de la Torre dice, a sus seguidores a volverse moralmente puros, autodisciplinados y físicamente en forma. O sea, puedo decir que en aquella época el APRA no era un partido, pues, un partido corrupto. ¿Ya? Ahora, en los últimos años, ustedes saben que el APRA, pues, ha sido descubierto que ha tenido, pues, malos manejos, mostraba tintes religiosos. Ellos decían,
Los apristas acusaban de pequeños niños ricos de anticatólicos y antipatriotas. O sea, ellos no estaban de acuerdo con la clase alta, pero tenían sus propios parámetros, ¿no? Sus propios parámetros también, o sea, su propia ideología. Pero a las finales, ¿quién apoyó pues quién apoyó en esta campaña presidencial? En sí fue el ganador Luis Miguel Sánchez Cerro. Aquí en la imagen, observen, esta imagen viene a ser la, la elección o la juramentación presidencial de Luis Miguel Sánchez Cerro. Y él, como es militar, está acompañado de militares. ¿Ya? Está acompañado de militares. Él es Luis Miguel Sánchez Cerro. Si se dan cuenta, sí, pues es este mestizo. Es un mestizo, o sea, es una persona, pues ya se rompió con los parámetros de aquella época, pues de lo que era un presidente, pues propiamente de origen blanco, ¿no? Y que no era bien visto por la gente de Alcurnia, la gente rica. Ya, vamos a ver este video, ya, este video que tiene bastante relación con el tema. A ver, chicos, seleccionemos por favor el enlace que está en YouTube. Amplificamos la pantalla. Ya, ahora observen con atención, chicos. A ver, una pregunta que les voy a formular. ¿Ya, chicos? A ver, cualquiera. ¿Cuáles fueron los contendores en la elección de 1931? ¿Qué personas se postulaban en 1931? ¿Cuáles eran los postulantes presidenciales? Pueden poner en el chat, chicos. A ver, ¿cómo se llamó el? Víctor Raúl Ya. Ayres de la Torre y Sánchez Ajá. Cerro. El padre del aprismo, ¿quién era? El padre del aprismo, el que creó el partido APRA, el partido del APRA, el que lo veneran pues los apristas.
Víctor Raúl Haya de la Torre, chicos. Víctor Raúl Haya de la Torre. Ahora, si ustedes se dan cuenta, él figura a partir de 1924, o sea, es una persona, pues, que, o sea, desde muchos años atrás, pues ya se habla del partido APRA, es un partido antiguo, es un partido con trascendencia histórica. Pero ¿qué pasó? Que en los últimos años ustedes ya se han dado cuenta, pues, que no han estado practicando bien los principios del APRA. O sea, han estado, si ahorita estuviera vivo Haya de la Torre, de verdad, créanlo, que él estaría avergonzado de las personas que están representando su partido, por la forma como ellos se han desplayado, ¿no? Sería una vergüenza para el pobre, pues, fundador, la manera como han estado trabajando, pues, cómo han estado trabajando, estas personas que dicen que son del APRA, cuando en realidad el APRA se creó con el afán de apoyar a la gente, no el afán de aprovecharse de las personas. Ahora, miren, una vez observando esta situación, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, luego del gobierno de Leguía, otra pregunta, yo les digo, luego del gobierno de Leguía, al terminar su gobierno, ¿qué tipo de gobierno se da? A ver, ¿qué tipo de gobierno se da? ¿Cómo se llama el gobierno que se va a formular luego de terminada el oncenio de Leguía? O sea, ¿se va a elegir rápidamente un presidente o van a haber varias personas confluyendo que van a gobernar solamente determinado tiempo? Por eso fíjense en las fechas, siempre es bueno fijarse en las fechas. ¿Ya? Siempre es bueno fijarse en las fechas porque a veces uno puede hablar o afirmar cosas que no son, ¿ah? A ver, ¿qué se crea? Un gobierno temporal. ¿Cuánto tiempo dura? Dice. A ver, chicos, aquí está la diapositiva. Cualquiera puede hablar. 6 meses. 6 meses. O sea, el gobierno después de terminar el oncenio de Leguía, no es que rápidamente van a elegir un presidente, no, no, no. Se tiene que tener un gobierno temporal, o sea, provisional. Y para ello se va a llamar a ese gobierno provisional la Junta Militar, cuyo representante máximo va a ser Sánchez Cerro, o sea, Luis Miguel Sánchez Cerro, pero solamente 6 meses. Pero él no gobierna solito. Él no gobierna solo, por eso yo les he puesto estas tres personas. Él gobierna con ayuda de este coronel, de Gustavo Jiménez y también del alcalde de Lima. El alcalde de Lima también va a apoyar en ese gobierno temporal, ¿ya? Y este gobierno temporal se le va a llamar Junta Militar, ¿ya? Ahora, también se va a crear en el aspecto legislativo, o sea, del Congreso, se va a crear la nueva Junta Nacional de Gobierno. ¿Quién va a representar? ¿Quién es la cabeza de esta Junta Nacional de Gobierno? La cabeza va a ser David Samanés Ocampo, ¿ya? Él va a ser un jurista, o sea que conoce todo lo que son leyes. Y él va a crear, incentivar la creación del Jurado Nacional de Elecciones, lo que nosotros hoy conocemos para elegir presidente, congresistas, alcaldes, pues, ¿no? Todo lo que tiene que ver. Ahora, también se va a crear en esta época, por primera vez se va a establecer el Banco Central de Reserva, ¿ya? Ustedes saben que ahí se elabora el dinero, se elabora la plata, los billetes, todo, y también pues la podemos decir, es como decir la caja fuerte del Estado peruano, ¿ya? Y y a la par existían otros bancos, el Banco del Perú y el Banco de Londres. Pero ¿qué va a pasar con el déficit de 1929? ¿Se acuerdan cuando cae la bolsa de valores en Nueva York en 1929? Estos bancos lastimosamente van a quebrar, ¿ya? Van a quebrar, crisis, van a cerrar. Ahora, una vez despejando ya la explicación del tema, vamos con la actividad, ¿ya? La actividad es sencilla. A ver, Claudia, ¿me ayudas a relacionar, ya, hija? Me ayudas a relacionar aquí en la 1. Esa es la actividad. Ya. Relaciona los conceptos con sus respectivos aspectos. Ya. A ver, Leguía, ¿con qué lo puedo relacionar? A ver, ¿quién estuvo al inicio? ¿Dónde murió el pobre Leguía? Ya, Leguía, ¿con qué se relaciona?
Dice crack de 1929, o sea, la crisis económica en Nueva York. Otro es el laudo de París. Laudo de París es un documento que firmaron con una empresa norteamericana en la cual pues se sitúa de que vamos a dar 50 años de explotación de petróleo. Otro es el Jurado Nacional de Elecciones. Y otro viene a ser la que murió en la prisión del Panóptico. Panóptico quiere decir en una isla, se murió. A ver, Leguía, ¿dónde muere? A ver, primero, voy a poner acá insertar una flechita, a ver, captura, imágenes. Uy, nada. No hay formas, Dios mío, no, nada. Pensaba que tenía, no. A ver, Kerebalú. A ver, Kerebalú, tú has estado al inicio. Ya, dime, hijo. A ver. El crack del 29, ¿con qué lo puedo relacionar? Kerebalú. A ver, chicos, ahorita es intervención, ¿ah? La otra niña no le he dicho porque quizá no ha estado al inicio. A ver, Kerebalú, dime, Caleb. Chicos, es momento de intervenir, ¿ah? A ver, Callata, hija. ¿Tú me ayudas, ya, hija? A ver, relaciona. El crack del 29, o sea, la crisis económica que se suscitó en Nueva York, ¿dónde lo puedo relacionar? ¿Con problema del petróleo, crisis mundial, Leguía o nueva Junta Nacional de Gobierno? Mises, crisis mundial. A ver, dime, hija. Ya, a ver. ¿Con qué lo relaciona el ¿Es crack del crisis 29? mundial? Crack del 29 quiere decir Con la crisis mundial. Muy bien, correcto. Ajá, crisis mundial. Ya, siguiente. Vamos con lo fácil, ¿ya? Lo difícil siempre se deja al final. Ya, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿en dónde lo puedo unir? O sea, ¿dónde se crea el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Te acuerdas? A ver. ¿En qué momento se crea el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cómo se llama? A ver, hija. Por eso tienen que ver ustedes su archivo. Nueva Junta Nacional de Gobierno. Ahí está, nueva Junta Nacional de Gobierno, ya. ¿Y a Leguía con qué lo relaciono? Al final, ¿qué pasó con el pobre Leguía? Laudo de París no tiene ninguna relación con Leguía, ¿o sí? ¿No? A ver. Murió Murió en prisión del Panóptico, ya. Entonces, problema del petróleo, ¿con qué lo relaciono? ¿Con qué documento? ¿Cómo se llama ese que no es con relacionado? el laudo de París. Ajá, Cuando laudo hizo de un París. trato de... Claro, con la empresa norteamericana, ¿no? En la cual nosotros cedíamos 50 años de explotación del petróleo, imagínense. Qué regalo, ¿no? Qué regalo. Ahora, en la 2, ¿cómo afectó la crisis de la economía mundial de 1929 al gobierno de Leguía? ¿Cómo afectó? Por ejemplo, ustedes pueden explicar ahí, afectó en el gobierno de Leguía, puesto de que se paralizaron las obras públicas, generó una crisis de materias primas. Aquí está la respuesta, chicos. Todas las preguntas que yo le estoy haciendo de alguna manera es para leer bien el tema y acá haya la respuesta, ¿no? Estas son las respuestas, ¿ya? Esa es la respuesta de la 2. O sea, qué problemas generó al gobierno de Leguía esa crisis económica mundial de 1929? Ahora la 3. ¿Cómo afrontó la Junta Militar? La Junta Militar quiere decir el gobierno después de Leguía. ¿Cómo afrontó la Junta Militar las repercusiones de la crisis económica mundial en el Perú? O sea, ¿cómo ellos apoyaron a la clase humilde? O sea, ¿de qué manera ellos pudieron curar los rezagos de esta crisis económica aquí en nuestro país? ¿A quiénes apoyaron más? A ver, chicos, lean su archivo, lean su archivo. La respuesta está en el archivo, por eso les digo que descarguen el documento. Ya, ¿qué hicieron ellos? A ver, ¿qué hizo la Junta Militar?
para apoyar a las personas aquí en el Perú? Ahí está la respuesta. Si no pueden contestar, chicos, si no pueden contestar, escriban en el chat, todo está ahí, ¿ya? Todo está acá la respuesta. A ver, ¿qué organizaron ellos durante la crisis para curar los rezagos de la crisis mundial? Ellos emprendieron medidas populares, o sea, apoyaron a la gente humilde. ¿En qué sentido? Realizan obras de caridad y también repartieron raciones o comida a los desempleados. Dice, estaba a cargo de las estaciones de policía para los desempleados. O sea, de alguna manera trataron de poder soslayar esta crisis económica, porque imagínense que no se hace nada, entonces la gente de por sí, por hambre, se va a levantar contra el gobierno, porque no tiene que comer, no tiene cómo poder alimentar a sus niños, ¿no? Entonces el gobierno está en la obligación también de poder apoyar, porque nosotros hemos votado por ellos, pero tampoco es para que uno se ponga malcriado, ojo. Yo me he dado cuenta que a veces cuando la gente ocurre un desastre, hay gente que se pone malcriada con la autoridad. O sea, hay que saber también ser respetuoso con la autoridad, porque también como nosotros lo hemos elegido, que hayamos o no hayamos elegido, ellos merecen respeto. Al igual también hablar de manera educada, no faltar el respeto, ¿ya? Principalmente eso. Por más que lo hayamos elegido, esto no implica que yo pues sea faltoso o faltosa con otra persona, ¿ya? Ahora, es así, eso se le llama pues protocolos, ¿ya? Ahora, siguiente, la última pregunta. ¿Por qué las elecciones de 1931 fueron cuestionadas por el partido de Víctor Raúl Haya de la Torre? A ver, ¿qué es lo que decía el video? ¿Por qué luego de las elecciones el partido del APRA se quejó? ¿Qué cosa argumentó? Acuérdense, hemos visto el video. Ahí explicó la chica un detalle importante que ocurrió en las elecciones de 1931 y que el partido aprista se pronunció. Dijo que había qué. Aya de la Torres denunció qué cosa. Que había a ver, yo les pongo la palabra clave. Ya, la palabra clave. Él dijo así, en términos gigantes, que había qué. Un fraude. Él decía que probablemente esas elecciones eran fraudulentas, o sea, que han modificado las votaciones. Porque si ustedes miran, observan el video, él cuando habla allá de la torre, pues hay gran cantidad de personas. Es como decir como que llama la atención bastante los discursos que él habla, ¿no? O sea, llama masas, ¿no? Es como decir tipo Alan García, que cuando él hablaba, la gente lo escuchaba porque tiene pues buen sentido de oratoria, o sea, habla de manera muy elocuente, ¿no? Cuando hace sus discursos. Eso hacen todos los apristas, ¿ah? Todos los apristas les enseñan la oratoria, el arte de hablar. Oratoria significa el arte de hablar en público, ¿ya? Esos son los preceptos fundamentales que tiene que saber todo aprista, o sea, saber expresarse en público, en especial cuando hay gran cantidad de personas. A ver, chicos, ¿hay alguna consulta? ¿Querevalú? Chicos, activen sus cámaras, activen sus cámaras. A ver, chicos, ahorita estamos en diálogo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no activan sus audífonos? Sí, mi, sí, le estoy escuchando, mi. Ah, ya, porque siento de que algunos no hablan. ¿Qué pasó? Calet no, como que no habla, no dialoga, digo. Parece que estuviera en clase sola. Ya, a ver, chicos. Por favor, ahorita vayan avanzando el foro, ¿ya? Yo quiero que haya como, a ver, ¿cuántos son ustedes? 5, ya. Tiene que haber 5 respuestas.
5 respuestas. Ahorita vamos a desarrollar eso, ¿ya? A ver, según tu criterio, lo que ya hemos visto nosotros de las elecciones de 1931, ustedes ya saben. A ver, ¿cuál fue las condiciones para que una persona pudiera votar en aquella época, en 1931? ¿Cuál fue una condición fundamental para poder votar en esas elecciones? Primero, ser mayor de qué edad. A ver, no era de los 18 años. Mayor de 21 años Ya, muy bien. Mayor de 21 años. Y así nomás. O sea, podían entrar los que no sabían leer, no sabían y también escribir. los que supieran leer y escribir. Ahí está. Ya, eso eran los conceptos claves. Decía, yo en aquella época, si hubiera nacido, solamente podía votar si era varón. Ojo, porque las mujeres todavía no votaban en aquel entonces, todavía la mujer no votaba, solo era hombre mayor de 21 años y tenía que saber leer y escribir, porque si no sabía leer y escribir, prácticamente pues era como decir que no tiene conocimiento sobre lo que está votando. Entonces, yo lo que quiero son votantes razonables, o sea, votantes que piensen realmente en lo que están haciendo. Entonces, por eso se dio ese requisito que tenía que saber escribir y leer, ¿no? Para que pueda realizar las votaciones. ¿Ya? Por eso se dio ese requisito. Ahora, una vez ello, vamos a hablar ahorita, vamos a generar un debate. Y ahorita lo que tienen que hacer ahora en este momento es responder al foro. ¿Ya, chicos? Tienen que responder al foro. Disculpe, tengo que responder el foro, o sea, como si fuera en esos años de lo que tratamos, de lo que hicimos hoy día. No, 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 hija. Este foro, esta pregunta del foro, ahorita que les estoy mostrando, es en la actualidad. En la actualidad, o sea, lo que se da ahora actualmente. Solamente estoy comparando de las elecciones de 1931, ¿ya? Ahorita lo que tienen que hacer es responder este foro que está aquí en, aquí en Historia del Perú, está publicado en Cubicol. Dice, ¿ya? Ahorita podemos ir respondiendo. Dice, según tu criterio, o sea, según el criterio de cada uno de ustedes, ¿cómo debe desarrollarse una campaña electoral presidencial? A ver, primero, ya ustedes tienen que saber que para desarrollar una campaña presidencial tiene que haber un candidato, ya, o sea, una persona que represente un partido político. Puede ser APRA, puede ser Unión por el Perú, puede ser a ver qué más, Fuerza Popular, no sé, pues hay tantos partidos, ¿no? O sea, tienes que crear, para que tú te postules a hacer una campaña electoral presidencial, primero tienes que ser la cabeza principal de un partido político, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, ¿qué más? Tienes que tener cierta cantidad de personas que también te sigan a ti, o sea, que te figuren a ti como representante máximo de ese partido político, ¿no? O sea, no es que me voy a postular solita, no, tiene que haber personas que me apoyen, o sea, que sean mis seguidores o que sean parte de mi partido político, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más, chicos? Ahorita pueden hablar, ¿ah? O si no pueden contestar. Otro, haber personas que financien mi campaña, financiar mi campaña. O sea, ¿qué quiere decir? Que pongan la plata, que pongan el dinero, porque también yo solita no voy a solventar para generar mi propaganda. Mi propaganda quiere decir para que me voten por Noemí, por ejemplo, que se postula presidente, ¿no? O qué es tal. Ya, ¿qué más? A ver, para hacer una campaña presidencial se hace propaganda, publicidad, tengo que tener alianzas con determinadas personas, pero ojo, personas que tengan una actividad económica legal, porque también ha habido casos de candidatos que han tenido pues alianzas con personas que eran pues podemos decir que han tenido actividades ilícitas, por ejemplo, narcotraficantes. Otro puede ser, por ejemplo, empresas fraudulentas. ¿No? Compañías que robaban el dinero, nada más. O sea que ellos están con el afán de robar y trabajar, hacer un trabajo mediocre. O sea, sin realmente, pues, es como decir las obras de Alan García, que se hicieron obras fantasma o obras inconclusas. Porque a la final, si gana determinado candidato presidencial, si gana un candidato presidencial, ¿qué es lo que sucede? ¿Esas personas que apoyaron a ese candidato presidencial se ven favorecidas o no?
A ver, Claudia, dime, hija. Por ejemplo, hay un grupo de personas que apoyen a tu candidatura presidencial y tú ganas. Ya supongamos que tú ganas la presidencia. Esas personas cuando tú estés en el poder te van a pedir por favor, que tú les tengas en cuenta durante todo tu periodo presidencial, ¿sí o no? Por ejemplo, quieren hacer carretera de tal lugar uniendo tal frontera con nuestro país o tener una alianza económica, comercial. ¿Se va a dar el caso o no se va a dar el caso? A ver, Claudia. Por ejemplo, Odebrecht. De que me pidan eso o de que yo acepte. Claro, que hagas una alianza. O sea, si tú ganas la presidencia, Ah, acuérdate de mí que yo te apoyé con 10 millones de soles para tu campaña presidencial. ¿Se da el caso o no se da el caso? ¿Sí o no, por hija? eso digo, o sea, de que yo acepte ayudar, colaborar, entonces no. Claro, es que ellos hacen alianzas. O sea, como decir, si tú llegas a ser presidente y yo te apoyé con cierta cantidad de plata para tu campaña presidencial, luego cuando seas presidente vas a tener que prácticamente tener vas a tener que tener alianza conmigo para que yo pueda trabajar durante Ah, tu ya. periodo presidencial, ¿sí o no? Porque te ha apoyado en la campaña presidencial. Eso es lo que hizo, pues, Sí. claro, eso es lo que hizo, pues, Sí. Alan García. Eso es lo que hizo Alan García. Ahora, la pregunta clave de aquí para que tú respondas dice, ¿cómo crees que debe desarrollarse una buena campaña presidencial? O sea, que no esté ligada con cosas ilícitas. Por ejemplo, que las personas que te apoyen, una característica puede ser que las personas que te apoyen sean personas honestas, o sea que sus actividades económicas, o sea su trabajo, sea honesto, que no sea ilegal. Y que también todo lo que se gaste durante tu campaña presidencial, todo lo que se gaste sea dado a conocer. O sea, ahorita en la actualidad se dice que para ser candidato presidencial, tú tienes que decir, ya, hemos gastado tanta plata en tal cosa, hemos gastado tanto dinero en tal cosa, porque si tú dices gastar tanta plata y no sacas un balance quiere decir, no dices en qué se gastó o en qué cosa se hizo, entonces se puede ocasionar como si fuera un tipo ¿cómo te puede decir? Robo durante la campaña. Por eso en el caso de Keiko han descubierto pues que ella ha tenido como una financiación de 100 millones de soles durante su campaña. Y yo digo, pero ¿cómo que tanta plata? O sea, ella en sí no tiene 100 millones de soles porque ella no es tan rica. O sea, ha tenido apoyo de muchas personas. Pero ahora le están pidiendo el balance de qué manera gastó su campaña presidencial. Y ella no sabe argumentar por qué, porque simplemente se hicieron las cosas de manera así, de manera viva, o sea, en el sentido de que Casualidad. no se organizó un Pero demás, balance. A ver, Claudia, ¿qué harías tú para ser una buena candidata presidencial? Primero, ¿qué tendrías que hacer? ah, hacer las Imagínate que cosas te estás bien y no, o sea, cometer robo o hacer cosas ilegales. ya, ok. ¿Qué más hace el candidato presidencial para ganarse el favor de la gente? También creo que tiene debates, ¿no? Dar, Ya, ¿con quién debate? ¿Con su debatir oponente? con las personas y dar propuestas Ya. con sus oponentes, con otros candidatos. Con otros candidatos políticos, claro, sí. Y tú te das cuenta que a veces creo que discuten, ah, ¿no? Dar mejores propuestas. Ajá, mejores propuestas. Pero ojo Dar que las propuestas tienen que ser viables. Viables quiere decir que se pueda practicar. cosas que se puedan cumplir. Ahí está, cosas que se puedan cumplir, correcto, tú lo has Ujú. dicho. Entonces aquí me puedes ir respondiendo. Este es como un debate, ¿ya? Este es como un debate, porque sí hablar sobre campañas presidenciales es explayarme en varias cosas, no es solamente una cierta... También la persona que se postula tiene que ser una persona intachable o no, una persona ejemplar o no, o simplemente cualquier persona se puede postular a ser presidente. A ver, hija, a ver, ¿tú qué piensas? No, no cualquiera Para puede postular... ser presidente, creo. Ya, ¿por qué me dices que cualquiera no puede ser presidente? Primero, ¿qué tendría? Ah, A ver, hija, dime.
primero ah, tendría que estar ligada a la política Ya, o puede, no, eso no sé, cualquiera puede, o sea, cualquier profesional o tiene que estar ligado a la claro, política. tiene que ser profesional, sí, 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 correcto, sí. O sea, ligado a la política, sí, como tú dices, un partido político, y también tiene que ser una persona que sepa hablar en público, o sea, no puede ser cualquier tipo de persona, porque tú sabes que para ser congresista, a ver, ¿qué requisito hay para ser congresista a Mm. comparación de un presidente? A ver, dime tu hija. ¿Conoces ese requisito para ser Ujú. congresista? Eh, No, Porque ha habido gente no profesional, ¿ah? Gente no profesional. Por ejemplo, esto del partido del FREPAP, sí, sí, eso sí he visto, ya. A ver, ¿qué requisito? que por eso no entiendo de eso de los Ah, ya, congresistas. ya, ya, yo te digo, el requisito para ser congresista simplemente tienes que ser peruano, ¿ya? Peruano y no es necesario que tengas un estudio. Puede ser que hayas estudiado tu primaria, puede ser que solo hayas estudiado secundaria o profesión, pues, ¿no? Pero sí he podido ver a lo largo de la juramentación de los congresistas, sí hay profesionales, ¿no? Han estudiado en otros países quizás, pero sí hay personas que no tienen formación, pero son pocos, pues, son pocos. Pero sí, lo que se plantea es que ahora, bueno, en este Congreso, Mm. lo que sí he visto que algo están trabajando, ojalá hagan algo productivo de verdad, porque no, lo único que he visto en los últimos años ha sido discusión, pelea nada más. Que se ocurren de pelear, que no trabajas bien, no, que tú no haces bien las cosas, que esto no. La cuestión es que todos trabajen juntos y que el país salga adelante, eso es lo más importante, ¿no? Y que las leyes se cumplan, como se dice, ¿no? Si dice tal cosa, por ejemplo, pena para los violadores de niños, ya, realmente que se cumpla, porque si no, pues va a haber cuántos niños violentados. Y es algo que en realidad no hay penas drásticas para ese tipo de personas que hacen daño, pues, a criaturas que realmente pues merecen vivir tranquilamente. A ver, chicos, estoy viendo acá las respuestas, vayan respondiendo, pero de todas maneras sí felicito bastante a los que están aportando, ¿ya? Hay 2 chicos nomás que han publicado, claro. Ojo, también que se ha establecido que los candidatos no sean muchos. Se va a establecer, creo, una cierta cantidad de candidatos porque es demasiado. Entonces, como es demasiado, a veces alborota la mente de los votantes. ¿Qué quiere decir? Como hay como 30 candidatos, imagínense que hay 30 candidatos para la presidencia. Entonces, a la hora de votar, no voy a saber por quién votar, porque hay muchos candidatos. Entonces, lo que sí se va a establecer en la actualidad es que sea pues una cierta cantidad de postulantes para yo poder tener un conocimiento más cercano por quién estoy votando. En especial para la gente que no tiene pues formación académica, que no tiene formación profesional. A ver, muchachos, ¿alguna consulta, pregunta? Me respondan en el chat, por favor. Si no, no voy a tener en cuenta. Ya, acá han escrito 2, 3, 4. 4, 5, son 5 acá. A ver, chicos, para aquellos que recién han ingresado, ¿ya? Me escribe sus datos. Hemos avanzado el curso de geografía. Eso ya lo grabé en el Meet. También ahorita estamos en el curso de HP, Historia del Perú, ¿ya? He explicado también, esto se va a grabar, no se preocupen, ¿ya? A ver, una consulta. ¿Alguna pregunta, duda que tengan en Historia del Perú? Chicos, ahora es el momento. Los que recién han ingresado también, por favor, pregunten. Si no, voy a pensar de que hay una parte de que no, de que sabe. Pregunten, chicos, yo estoy, ustedes aprovechen que la profesora está aquí para poder explicarles, ¿ah? ¿O quiere que le vuelva a explicar? Sí, ¿me puede volverlo a explicar así de una, A ver, ¿qué por parte, favor? hija? ¿Qué parte, hija? A ver, El comienzo, es que el comienzo, ya, del comienzo hasta dónde, a ver.
Hasta ahí, hasta antes del tercer militarismo. Ah, ya. Solo, ya, ok. Te voy a explicar. Ya, mira. Rápido voy a explicar. El oncenio de Leguía, he tomado referencia a la parte final del gobierno del oncenio de Leguía, ¿ya? Ahora, la primera parte dice problema con IPC. IPC es una empresa que se llama International Petroleum Company, o sea, Compañía Petrolera Internacional, en la cual Perú tiene un convenio. El gobierno de Leguía tiene un convenio con esta empresa norteamericana, o sea, estadounidense, cuyo documento se llama Laudo de París de 1922. En este documento, el gobierno peruano, ya de aquel entonces, el gobierno peruano le entrega a esta empresa que se llama International Petroleum Company, le entrega por un periodo de 50 años para que puedan explotar petróleo, o sea, para que puedan sacar ese petróleo a su país, ¿ya? O sea, ese es una especie de problema, o podemos decir casi regalo, que organiza el gobierno de Leguía a esta empresa norteamericana. Ahora, ¿por qué lo hace de esta manera? Porque se estableció que iban a perdonar 25 años de deuda externa. O sea, el gobierno peruano, ustedes saben, nosotros tenemos deuda externa. ¿Qué quiere decir? Deuda con otros países. El Perú debe dinero a Francia, debe a Estados Unidos, a Inglaterra, también hay más países que la lista sería larga, ¿ya? Entonces, para disminuir esta deuda externa, el presidente Leguía hizo esta alianza con esta compañía internacional, ¿ya? Estadounidense. Segundo punto, ¿qué obras comenzó a construir en este periodo, ¿no? En el oncenio de Leguía? Construye la Plaza y Monumento San Martín. Eso está antes de llegar al Parque Universitario, ¿ya? Antes de llegar a la avenida Bancay. Otro viene a ser la construcción de las avenidas Leguía, que antes, ahora es la avenida Arequipa. Ahora la avenida también construyó la avenida Argentina, que antes se le llamaba en el gobierno de Leguía Avenida La Unión. Otro la avenida Venezuela, que antes se conocía como Avenida Progreso. Y construyó también las urbanizaciones Santa Beatriz, Jesús María, Lince, San Isidro y Miraflores. ¿Ya? Ahora, esos son distritos que nosotros ahora conocemos, pero que en la época de Leguía se construyeron. Otro también construyó el Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia y la creación de la Escuela de Policía. Es decir, son más obras que ha creado, solo que aquí he puesto las más importantes, ¿ya? Todo lo que figura aquí son construcciones que se elaboraron en el gobierno de Augusto B. Leguía. Y por último, para terminar esta parte inicial, es la caída del gobierno de Leguía. ¿Por qué se termina su gobierno? Esto se da por la crisis mundial de 1929. Acuérdense que en aquella época en Nueva York se surge una devaluación de su moneda, o sea, comienza a decaer. Entonces, esta crisis que se ocasionó en Nueva York también va a afectar a Latinoamérica, incluido al Perú. Entonces el gobierno de Leguía va a tener consecuencias graves. Esta crisis va a generar consecuencias graves aquí en nuestro país. Ocasiona, por ejemplo, la crisis de materias primas. Materias primas puede ser, por ejemplo, el azúcar, la lana de la llama, la lana de la llama de, por ejemplo, de los animales, también puede ser o sea, todo lo que se extrae de la naturaleza. Otro puede ser la desaparición de nuestra moneda, que era la libra peruana, o sea, se devalúa la moneda con esta crisis económica y surge otra moneda que se va a llamar el sol de oro. Y se desabastece productos de primera necesidad, o sea, lo que nosotros debemos consumir ¿no? Para poder mantenernos con vida. Otro viene a ser, ahora, al generarse esto, ocasiona un desequilibrio en el gobierno de Leguía. Otro también es el levantamiento que aprovecha Luis Miguel Sánchez Cerro en Arequipa, que se levanta contra el gobierno de Leguía. Y él, junto a un grupo de personas, van a obligar que renuncie. Va a renunciar Leguía a su gobierno y va a ser capturado e internado en la prisión del Panóptico, o sea, en una isla. Él va a morir encerrado. Y finalmente muere de neumonía en 1932, ¿no? Así termina el oncenio de Leguía.
Y luego ya les he hablado acerca del tercer militarismo, de lo que ven a ser pues este gobierno transitorio que se da al cabo del término del gobierno de Leguía, que es en 1930. A ver, chicos, ya no tienen ninguna duda, ¿no? Ya. Ahora sí, miren, voy a cortar ahorita esta grabación de Historia del Perú.